Buenas noches, Redcom, la red de comunicaciones de los asesores, jefes de imagen, comunicaciones y relaciones públicas, les da la más cordial bienvenida en este mes de mayo que culminamos, pero culminamos con energías, teniendo a invitados especiales. Y esta noche nos acompaña un invitado muy especial, una autoridad máxima que tiene como responsabilidad también el aporte a lo que es el desarrollo de lo que hoy hemos llamado como tema las universidades hoy del docente del mundo. Nada menos tenemos la presencia del congresista licenciado Esdras Medina Minaya, quien gentilmente se encuentra presente en los ambientes del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, quien es auspiciador de Redcom, la red de comunicaciones. Vamos a hacer un preámbulo del resumen del importante trabajo que ha hecho en toda su trayectoria el señor congresista, para luego darle la presentación y que él mismo salude a las cámaras de Redcom. Tiene una producción legislativa de 156 proyectos presentados, como 48 de leyes promulgadas y publicadas en el diario El Peruano. Hasta el momento ha presentado 48 proyectos de ley relacionados al sector educación que benefician el desarrollo educativo de los alumnos y el perfeccionamiento profesional y bienestar de los docentes en general. Tiene también, vamos a darla de manera resumida, las leyes promulgadas, como es la ley universitaria para establecer el bachillerato automático de manera permanente. Así también la ley que modifica la ley 30220, es la ley universitaria para obtener el título profesional por una universidad distinta a la que otorgó el grado de bachiller. Asimismo, tenemos que informar que tiene una ley promulgada también, la número 31803, ley universitaria, a fin de promover la investigación para la obtención del grado académico de bachiller o del título profesional e impulsar la inserción de los graduandos de las universidades públicas y universidades privadas en el mercado laboral. Sin más, presentamos al señor congresista, licenciado Esdras Medina Minaya, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias y gracias por la presentación. Un saludo a través del canal de Red de Comunicadores, a todos los que nos están oyendo y también nos están visualizando a través de todas las redes. Agradecer la invitación, porque siempre es necesario dar a conocer el trabajo que se realiza en el Congreso, siendo que muchas veces hay malas informaciones, por supuesto de otros medios, y que el ciudadano o en este caso que vamos a tocar el sector de educación, que para mí está bien claro, la comunidad educativa está conformada, lo principal y lo básico y el producto es el estudiante, el alumno. Luego viene el docente y también la infraestructura, y también ya viene el personal administrativo que comienza a desarrollar esta comunidad educativa. Entonces siempre es importante poder dar a conocer qué es lo que se trabaja en el Congreso y sobre todo en el sector superior, que tiene un enlace con las escuelas profesionales, porque a posterior el estudiante que termina y todos los que hemos terminado en una universidad tenemos que colegiarnos según nuestra vocación que elegimos, nuestra carrera, ¿no? Yo soy licenciado en Administración de Empresas. Estoy colegiado en Corlán, aquí en Lima, y bueno, estoy orgulloso de mi escuela profesional, pero son los pasos que todos los que estudian en una universidad, sea pública o privada, tienen que realizar, y también tienen que inscribirse en un colegio que le corresponde según su profesión. Así que para mí es un gusto poder dirigirme a la población, porque seguro no tan solo nos ven los catedráticos o los profesores o los estudiantes, sino también los padres de familia, y dentro de los padres de familia tenemos la segmentación de que unos son profesionales, otros son empresarios, otros son comerciantes, otros son trabajadores que dependen de alguna institución o de alguna empresa, y es importante darles a conocer el trabajo que hemos realizado, que venimos realizando y que todavía vamos a realizar en este periodo que nos queda,
que es 1 año aproximadamente y 2 meses. Señor congresista, hagamos un preámbulo del contexto actual de cómo usted percibe la situación de las universidades a nivel nacional. Mire, es importante dar a conocer, y gracias por la pregunta, cómo se conforman las universidades a nivel nacional. Tenemos 3 formas de conformar las universidades, pero por 2 grandes grupos. Uno viene a ser el grupo de las universidades públicas, y dije 3, ahora les voy a explicar por qué. El primer grupo sería todas las universidades públicas que el Estado es el que mantiene a estas universidades, las universidades nacionales. Y el otro grupo es las universidades privadas. Pero dentro de las universidades privadas existen 2 modalidades o 2 formas que pertenecen a estas universidades privadas. Una son las universidades societarias, que son sociedades anónimas o SRL, pero la mayoría son sociedades anónimas, son societarias, que estas universidades tienen utilidades, pagan impuestos y sus utilidades son de las ganancias que se distribuyen entre los que conforman el directorio o los promotores de las universidades. Y las universidades que están consideradas dentro de las privadas asociativas. Entonces, por eso decía, son 3 grupos, pero en sí encerrado en 2. Públicas, privadas, pero las privadas societarias y asociativas. La diferencia es que las asociativas, sus utilidades están obligados a invertir en infraestructura, obligados a invertir en instrumentales o en todo lo que puede ayudar a seguir avanzando esta universidad. Y también pagan a sus docentes en la formalidad de lo que es privado. Entonces, es importante que los padres de familia sepan, porque a veces uno envía a su hijo a una universidad y desconoce si es societaria o asociativa. Por ejemplo, yo tengo a mis hijos, tengo mis 2 hijas que están en la Universidad Ricardo Palma, que es una universidad privada, pero es asociativa. En el caso, por ejemplo, de la Universidad César Vallejo, es una universidad privada, pero esa sí es una universidad societaria. Y en el caso, pues, que tenemos la universidad emblemática, que es la Universidad Nacional de San Marcos, esa es pública. Entonces, ahí ya les doy un ejemplo cómo están divididas las universidades. Ahora, existen leyes que tenemos que sacar también, y hay leyes que, por ejemplo, fui uno de los propulsores del retorno a la autonomía universitaria. En un inicio fue un debate muy grande porque no tenían, en ninguna parte del mundo existe lo que nosotros tenemos aquí, que es la SUNEDU. Y muchos pensaban que yo quería que las universidades sean libres. En el mundo son libres, por eso son universidades universales, ¿no? En el Perú, por ser un país que, bueno, necesitamos nosotros siempre estar regulando, es que se creó a través de una ley la Superintendencia Nacional, que es la que supervisa a las universidades. Pero esta superintendencia, la conformación que tenía, prácticamente quien ponía a la conformación del directorio de la SUNEDU, prácticamente era el Ministerio de Educación, o sea, los que designaban quienes iban a integrar este directorio. Y desde ese punto de vista nosotros nos dimos cuenta que no existía una autonomía, sino más bien existía una injerencia del Estado indirectamente en esta superintendencia, que esta superintendencia era la que supervisaba o vigilaba el desarrollo de las universidades y concentraba mucho poder porque ellos determinaban a quienes les podían dar el licenciamiento y a quienes no. Y ahí nos detectamos que podríamos estar corriendo el riesgo de que esta superintendencia dé licenciamiento a universidades solamente a unas cuantas, y estas universidades pues sean las que sus filiales pongan en todo el Perú, y se corría el riesgo de que se pueda
monopolizar la educación universitaria. Por esa razón es que tuvimos que sacar la ley de la autonomía universitaria, porque las universidades deben tener una autonomía. Y esta ley proponía primero que se reformule los integrantes de este SUNEDU. Y que al reformular, que no sea solamente el Ministerio de Educación que designe quiénes son los que van a estar en el directorio, sino que más bien los que integran deben ser personas, primero, que tengan una experiencia de haber sido docentes o conozcan el ámbito universitario. Segundo, que sean profesionales, porque se hablaba de que íbamos contra la calidad educativa, pero en los requisitos nosotros pusimos que los integrantes deben tener el grado de magíster o doctorado, que deban conocer lo que es las universidades. Y segundo, vimos que no tenía un papel importante los colegios profesionales, cosa que era inédito, ¿no? Y por esa razón es que cuando designamos, ahora como está integrado la superintendencia o la SUNEDU, está integrado por 3 docentes. 2 proponen las universidades públicas. Es una elección democráticamente. Las universidades públicas, que están conformadas por 2 asociaciones y la más grande es la ANUP, pero en la ley dice que quien debe convocar es la universidad más antigua del Perú. Y nosotros tenemos la universidad más antigua del Perú y de Sudamérica, y que es trascendental, es la universidad y de referente a nivel del mundo, que es la Universidad Mayor de San Marcos. Pero la rectora o el rector, ahora es la rectora, la doctora Yeri Román Rufner, ella no designa, sino ella convoca a todos los rectores para que puedan dar una propuesta de 2 profesores, y que estos profesores deben tener los requisitos mínimos de haber enseñado 10 años en esas universidades. Y luego va a una elección interna de los rectores. Permítame que justamente ahí haga un comentario muy a favor, ¿no? La condición de 10 años, que me parece formidables, porque califica al docente que tiene la experiencia y la preparación para poder justamente en sus manos poder realizar este proceso de evaluación, ¿no? De la cual tuvo sus debilidades en un inicio, ¿no? Cuando se aplicó a algunas universidades, ¿no? Sí, se cerró muchas universidades sobre pretexto de otras. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, había universidades que salió en las noticias que tenían fachadas de aulas, pero no existía nada. Pero bajo esa justificación perjudicó a universidades que tenían campus universitarios A1, implementaciones A1, y que se habían desarrollado en diferentes regiones del Perú, y otras universidades les estaban dando licenciamiento y que comenzaron a copar en todo el Perú, en esas regiones. Y esas universidades que cerraron, los estudiantes prácticamente quedaron en el aire. Y entonces por eso yo hice mucho énfasis que en el sector de educación siempre uno debe tener cuidado con el estudiante, sea en la educación básica regular, que es inicial, primaria y secundaria, sea en la educación superior, que estaríamos hablando tanto de institutos superiores, de escuelas superiores y de universidades. Sin embargo, no se tomó en cuenta a los estudiantes, se utilizó a los estudiantes para que salgan en marcha, pero no se les respetó a muchos de diferentes regiones y que a la fecha tienen problemas porque no han podido culminar sus estudios. Y creo que debió también haber una pequeña inducción de ambas partes, ¿no? Porque quizás esto fue una sorpresa para algunas universidades, no hablo de todas, pero aquellas que de manera más comercial, ¿no? Generan las carreras y no la forma pedagógica y técnica que tienen que seguir ellos como objetivo, ¿no? Para poder dar la oportunidad. Como usted dice, doctora, se mezcló mucho las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa es el licenciamiento y otra cosa es la calidad educativa que cada universidad debe tener.
Entonces, nosotros tenemos en nuestra estructura dentro del Estado instituciones que deben velar por la calidad educativa y por la investigación, que nada tiene que ver con un licenciamiento. Es decir, más o menos para que entiendan, si uno pone un negocio, la licencia lo da el municipio, pero la calidad, la atención, nada tiene que ver el municipio. Eso ya lo tiene que ver la propia institución, y si quiere tener mejor productos de calidad, pues comienza a buscar la acreditación de ISO 5000, 9000, 10000. En el caso de las universidades, no se podía haber cerrado las universidades. Fue un daño que hicieron y que debieran, yo he presentado un informe final que debieran haber sido denunciados porque han perjudicado, han malogrado destinos de jóvenes, no de uno, no de dos, de miles de jóvenes. Porque, o sea, cuando alguien tiene su proyecto de vida, hace un esfuerzo el padre de poder poner a un hijo en una universidad, sea pública o privada, y dentro de la privada sea societaria o sea asociativa, y generalmente las asociativas tienen las pensiones un poco más bajas. ¿Por qué? Porque no buscan el lucro, y lo que van a ganar van a tener que invertir en la universidad. Pero entonces vendieron esa idea de que, no, como la pensión es poca, es que no te están dando calidad educativa, y no era eso. ¿Por qué? Porque mire, como instituciones tenemos Concitec. ¿Qué función cumple Concitec? Justamente Concitec tiene que ver con todo lo que es investigación y acreditar a los docentes que son investigadores. Desaparecieron el SINIACE, el Sistema Nacional de la Calidad Educativa. Entonces, ¿de qué hablábamos? Sino que se concentró todo y que estuvo mal, y que lamentablemente incluso salen a dar conferencias, hablan por medios de comunicación. Y bueno, nunca me invitaron a mí a un debate, y yo soy licenciado en administración, soy magíster en gerencia de gobiernos locales y regionales, he estudiado también para ser docente, he trabajado por años en el sector de educación, pero no tuve la oportunidad. Hubo incluso un militar que se hizo cargo de la educación, hizo mucho daño al Perú entero. Y esos jóvenes, bueno, en algún momento tendrá que cargar la culpa del destino de esos jóvenes. Pero yo quisiera, para terminar, cómo está constituido cómo cambiamos en esta ley. Entonces, yo ya le dije que 2 profesores tenían que elegir las universidades públicas y la forma como lo eligen. Y para que vaya al directorio también tiene que ir un profesor representando a las universidades privadas, 1. Y quien elige también son los rectores de las universidades privadas. Ahí ya van 3 integrantes, son 7 los que integran. Y entonces impulsamos a que se comience a funcionar SINIACE, que es el Sistema Nacional de Acreditación de Calidad Educativa, para que SINIACE tenga un representante ahí. El Concitec, que es el encargado de investigación, tiene que mandar un representante, ahí están los 5. Y muchos hablaron y dijeron que lo hemos sacado al Ministerio de Educación. Eso es falso, porque el Ministerio de Educación también tiene su representante ahí, que sería el 6. Y el último es los colegios profesionales, que en este caso, bueno, los colegios profesionales, me imagino que han hecho su elección y designaron al que fue decano del Colegio de Psicólogos de acá de Lima, el doctor Vallejos. Nacional. Entonces ahí tenemos los 7 integrantes. Pero como a veces nosotros lo que vemos es que las leyes, como se dice y es cierto, no están escritas en una piedra para que no dejen de dejar de ser, sino que las leyes pueden estar removiéndose, pueden estar constantemente cambiando para ir buscando según la necesidad. Yo he detectado ahí, y ahora que les estoy, y gracias por esta entrevista, hemos detectado que falta un representante. O sea, como ya hice este hincapié, si las universidades públicas tienen sus representantes, que son 2, y las universidades privadas
solamente tienen uno. Entonces aquí falta un representante, porque ese uno puede haber sido elegido porque es societaria y las asociativas no tienen una representación, que es necesario que tengan su representación porque son universidades en todo el Perú que brindan un servicio y que ellos también tienen que ir regulando y viendo, y entre todos tienen que ir regulando cómo pueden mejorar, porque son especialistas. Mire, yo he tenido la oportunidad de salir al extranjero, he estado en la Universidad de Shanghái, y el desarrollo tecnológico de investigación también de China se debe mucho a las universidades, porque trabajan de la mano colegios profesionales, universidades, empresarios y también la población en general. Eso es lo que nos falta, esa articulación en las universidades. Nosotros tenemos que salir del subdesarrollo, pero vamos a salir con el trabajo de investigación, con el trabajo y los aportes que realice los universitarios, con los docentes, con los colegios profesionales, y que debe haber una articulación con la empresa, tanto pública y privada. Allá en China no hablan de comunismo, de socialismo, ellos son más capitalistas que nosotros, pero trabajan en conjunto, en equipo, ¿no? Señor congresista, ha tocado dos aspectos muy importantes. El aspecto de investigación, que creo que aquí en nuestro país estamos aún en camino. Le cuento una experiencia en dos universidades privadas que tuve la oportunidad de presenciar. Primera, una universidad líder en el mercado, no voy a decir el nombre, pero es muy conocida, propiciaba la investigación mandándonos a hacer una CECIGRA fuera, y querían que publicáramos un libro, nos daban un plazo de 3 meses. En Colombia pude presenciar que el trabajo de investigación lo hacen en equipo y juntos trabajan los objetivos, y hay todo un proceso de investigación para llegar al producto final, que son los libros que debe producir una universidad. Sin embargo, esta universidad quería que se publique un libro una sola persona, un solo docente, catedrático, y que quería que uno justificara el sueldo de que, bueno, uno ganaba más, pero quería que uno dara horas, pero quería que publicara un libro en menos de 3 meses, lo cual es imposible. Claro, así como usted me dice, esta percepción que tienen en otros lados del mundo, en otros países también latinos la tienen y saben que una investigación pues no es generar pues una copia o en todo caso dar un enunciado, sino es un trabajo en equipo, ¿no? De una percepción totalmente distinta, que tienen que llegar a un solo acuerdo para tener productos, ¿no? Sin embargo, no se me dio este apoyo, ¿no? Y lo veo que siempre se repite el mismo factor, ¿no? Distintas universidades, ¿no? Que muy poco le dan el valor a la investigación. Cuando ingresó SUNEDU a otra universidad privada, presenté un proyecto para que se invirtiera en investigación, porque les dije que iba a ser el indicador del cual SUNEDU nos iba a evaluar. Sin embargo, no se dio el apoyo. Debo suponer que los factores del problema son que falta un desconocimiento, apoyo, incentivo a lo que es la investigación en el Perú. Justamente por eso, o sea, recién estamos estas leyes de la autonomía universitaria, que en un inicio también algunas universidades estuvieron recios, ¿no? Pero al final les ha beneficiado mucho más a las privadas que a las públicas, porque ahora las privadas bajo su autonomía pueden poner hasta filiales en diferentes partes del Perú. O sea, les hemos beneficiado, pero claro, nosotros no fuimos con esa intención de a quién beneficio, sino fuimos a dar la autonomía que existe en todo el mundo en las universidades. Existe la autonomía universitaria pues en Argentina, en México, que fueron las primeras que siempre han mantenido y han cuidado su autonomía.
Yo me refería a las universidades chinas por lo que ahora está en boga la tecnología, el avance que tienen los chinos, pero también en Europa, en América mismo, en Norteamérica, es un desarrollo fundamental. Las universidades en su tecnología, en sus investigaciones, trabajan de la mano con el sector, con la empresa privada, con los colegios profesionales, cosas que no se ven. Y también, bueno, tenemos que ir avanzando, y es cierto con lo que usted dice, o sea, si trabajamos articuladamente, tanto estudiantes o alumnos, docentes, investigadores que son los docentes, las mismas universidades propulsando que en el Perú somos muy creativos, entonces si hubiese esa unidad de trabajo, pues incluso en las publicaciones de los libros no va a ser tan inmediato, sino tiene que tener un procedimiento. Y la inversión que hace a veces las universidades, de repente, si tienen una ganancia del 100%, pues va a disminuir a un 70, a un 60%, pero vale la pena porque están apoyando a sus docentes y están impulsando a sus estudiantes. Solo que a veces algunos solamente quieren ver ganancias. Y ahí viene el problema, que todavía no tenemos un Estado que pueda ir regulando todas estas cosas, que estamos en un procedimiento, ¿no? Es necesario ir avanzando, y fue esta una de las leyes que como congresista lo impulsé, pero solo no lo hubiera podido realizar si no hubiera tenido también un respaldo tanto políticamente como también un respaldo de los que tenían esa visión que era necesario tener una autonomía a nivel nacional, a nivel de las universidades. Y mucho me apoyaron casi todos los rectores de las universidades públicas. Y dentro de ellos yo reconozco que una de las baluartes, pues sí que lo tenía claro, era la doctora Yeri Román de la San Marcos, la rectora del Callao, la rectora de la Universidad de la Cantuta, de la Universidad Federico Villarreal, que justamente coincidentemente todas eran mujeres. Y bueno, siempre las mujeres son luchadoras y trazan su objetivo y luchan para ello, ¿no? Y tuve que trabajar con todos ellos, como también con las universidades asociativas y privadas, algunas, no todas, que en ese entonces estuvo como coordinadora o gerente la doctora Ada Gallegos, ¿no? Entonces, pero también hubo apoyo de universidades, algunas universidades asociativas, unas que también fueron perjudicadas y que se miraban pues con las manos cruzadas, ¿no? Realidades de diferentes lugares que mirabas estudiantes que en tercer año se quedaron frustrados cuando la anterior ley decía que debieran ser absorbidas para las universidades licenciadas. Estas las absorbían, les cobraban casi la misma pensión un año, pero al cuarto año le subían un buen porcentaje y al quinto más. Y entonces, como ya no tenían, porque por eso es un proyecto, cuando uno tiene un proyecto de desarrollo para un hijo, tiene un presupuesto determinado. Entonces, si tu presupuesto ya no da, haces un esfuerzo, como sea consigues, pero te vuelven a subir, ya te ves frustrado. Y muchos de ellos abandonaron la universidad en quinto, faltándole un año o quinto año. ¿Abandonaron o...? Abandonaron prácticamente. Se fueron algunos también a otras universidades, ¿no? Pero después ya no pudieron terminar. Algunos, ¿por qué? Por la pensión, pues. O sea, es como decir, si usted tenía a su hijo que pagaba su pensión porque era comerciante y era una universidad asociativa, pagaba 300 soles, y un momento la cierran y tiene 3 hijos, pero ya su presupuesto estaba determinado, dice, haremos un esfuerzo, hijo o hija, estás en tercero, ya. ¿Quién dice? Nos han dicho, a ver, acerquémonos, se acercaban, ya tal universidad te va a absorber, la absorbía. Pero iba con una pensión ya no de 300, de 400. Entonces hacían el esfuerzo, y en cuarto. Cuando pasas a quinto, no, ya no son 400, son 600. Ya no te da, pues.
Entonces muchas veces tenían que decirle, ya hasta aquí nomás no puedes, ayúdame más bien a trabajar para... Es una realidad, un daño que se hizo grande. Tuve exalumnos que inclusive, muchos de ellos, digamos, un 50%, un 15%, hoy se casaron, son padres de familia, ¿no? Algunos no terminaron la carrera y para nosotros los catedráticos es frustrante, ¿no? Ver que uno haya tenido una secuencia, haya tenido un proceso de preparación con ellos y luego ver pues que sus vidas tienen otros destinos forzados. Claro, porque el profesor, el docente, el catedrático, sea hombre o sea mujer, cuando comienza a enseñar a sus estudiantes, sabe la realidad de los estudiantes, mira sus potenciales. O sea, no es tan solo dictar clases y irme, sino comienza a ver las potencialidades de cada estudiante y que Dios nos ha hecho diferentes a todos. Unos destacan más en diferentes actividades dentro de la carrera que han escogido, y el catedrático tiene esa afinidad, esa unidad, y cuando pasa el tiempo nunca lo olvida, ¿no? Oye, ¿qué fue? Profesor, no pude. Y otros terminaron su carrera, pero no podían bachillerarse, porque ahí venía el otro problema. Porque para que, según, ¿no? Para que por la gran calidad educativa, para el bachiller, para que tengas tu bachiller, pusieron que tiene que tener o presentar su tesis. Y ahí venía el otro problema que también tuvimos que sacar, la ley del bachillerato automático, que también fue una crítica, que decían que íbamos contra la calidad educativa, pero en otras partes, cuando comenzamos a hacer comparaciones en otras partes del mundo, cómo hacen en otras universidades, y también es ilógico, ¿no? O sea, un estudiante está terminando su profesión, su carrera, y te piden una tesis para bachiller y otra tesis para el título. O sea, ya era, ahora, dice, no, pero es que el estudiante debe ser investigador. Por eso sacamos esta ley, porque hay universidades, y bueno, yo he estudiado en la universidad y llevaba lo que es metodología de la investigación. Entonces, ya tienes la investigación, tienes que darle la facilidad para que tenga el bachillerato y para que automáticamente vaya trabajando ya para tu título, ¿no? Hoy hemos sacado esa ley, la Superintendencia Nacional o la SUNEDU ha comenzado a tratar de ver en sus currículos, en sus mallas curriculares, que se vayan uniformizando, porque eso también era otro problema, porque los que estaban estudiando, habían estado estudiando una carrera en una universidad, cuando iban a querer a otra universidad, no les ponían parejo en el año que estaban, les bajaban un año. Y ya era también de doble intención, ¿no? Una que es que tú no has llevado los cursos que yo enseño. Y segundo, bueno, lo miraban más lucrativo, ¿no? Bueno, mejor no lo pongo al tercero para que termine, o ya el cuarto un año nomás va a estar con nosotros, no hay que bajarlo un año. Y eso sucedía, esa es la realidad. Esa es la realidad que se ha vivido. Y esos estudiantes no podían ir a la universidad pública, porque no, las universidades públicas no es que no querían recibirlos, los querían recibir, pero si no tenían presupuesto del Estado. Las universidades públicas carecen del presupuesto del Estado. Y muchos de ellos también se autogestionan sus ingresos a través de la admisión, por eso cobran admisión. Porque el Estado no invierte mucho, o sea, todo, claro, el Estado les da un presupuesto, pero no les abastece. Entonces, si las universidades públicas tienen un presupuesto determinado para tener 1000 estudiantes, cuando sucedió esto, ¿dónde iban? A las públicas no podían ir, porque tienes tu capacidad para 1000. ¿Dónde entraban 10 más o 20 más? Entonces tenían que ir a las universidades privadas, y dentro de esas privadas a las que eran asociativas o societarias, y ellos ya también lo miraban más como de negocio. Entonces ahí ha habido un quiebre fuerte que no se ha trabajado como para poder mejorar la calidad educativa. Ha sido como un cisma. Pero en el Congreso hemos estado, por ejemplo, por eso sacamos la ley del bachillerato automático. Después del bachillerato,
tenemos para contar muchas anécdotas a nivel de, ¿no? Yo, por ejemplo, recibí el llamado de un estudiante de la selva, casi llorando. Dice, usted no sabe cuánto esfuerzo yo he hecho para terminar, y justo en la pandemia, para terminar el último año, y me pidan una tesis para mi bachillerato, cuando yo ya he tenido un trabajo determinado de tesis para mi título. Entonces, y me decía, yo he hecho un esfuerzo, señor, he sido número 1 en el Colegio Nacional, en la universidad que he estudiado, he tratado y soy el número 1, y me frustra el Estado, cuando realmente la educación se debe al estudiante, y el estudiante nunca debió ser perjudicado. Nunca se perjudica al estudiante. El estudiante debe recibir la atención del Estado, pero no se dio. Luego de este bachiller tuvimos que aumentar otro, pero ahora ya la SUNEDU, como ya conocen, como son docentes, porque el decano de los colegios profesionales también enseña en las universidades. El de Concitec, que es investigador, también enseña en la universidad, eso viene de una universidad, o sea, ya conocen el ámbito. Entonces ellos comenzaron a implementar a que ya las universidades, por ejemplo, los requisitos, que gran cosa era y que está bien, no desconozco eso, está bien que, por ejemplo, sean investigadores, pero eso ya debiera venir en la malla curricular de los estudiantes, que tengan inglés intermedio, pero también deben enseñar el inglés en las mallas curriculares, pero no lo hacían. Ahora ya se está implementando, o sea, la SUNEDU, esa es su función, de comenzar a supervisar, a ver las universidades, a ver cómo está tu sílabus, cómo es la malla curricular, tienes que poner investigación, metodología de investigación, tienes que poner el curso de inglés de inicial y de intermedio, y como reúnen esos requisitos, ya le corresponde automáticamente su bachillerato. Sin embargo, estos temas son bastante interesantes porque debemos de desarrollarlos y fortalecerlos. Pero acá viene la pregunta también, quienes están detrás del inglés o detrás de la... Es la misma universidad. Nos olvidamos de un agente importante. Yo creo que las universidades, tanto públicas como las privadas, deben de tener también una especial consideración y un indicador a investigar, es la posición o el perfil del docente, del catedrático hoy en día. Pienso yo, no sé cuál es su percepción, que debe tener también parte de su experiencia teórica, práctica, del campo. Nos decía una invitada hace unas semanas de Redcom, que es docente, catedrática, que debe tener un sentido no solamente de la experiencia práctica, sino del sentido humano del cual usted ha mencionado, para poder entender al estudiante y poder llevarlo, muchas veces conducirlo de la mano para poder entender que ese estudiante no solamente viene acá con deseos de aprender, sino también poder darle las opciones para que él pueda investigar o pueda analizar o pueda sentir el sentido analítico, interpretativo que le hace falta mucho de los jóvenes. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero también hay que ver las realidades que tenemos, ¿no? Y que el Estado a la fecha no lo implementa. O sea, no hay una implementación integral. Lo vemos al estudiante, aplicamos la SUNEDU, aplicamos a las universidades que no se les dé licenciamiento, estaban en el 1.0, luego en el 1.5, pero que también del docente. O sea, integrales que el Estado y también la SUNEDU y a través de las líneas del Ministerio de Educación determine a las universidades para que fortalezca a los docentes. Porque también nosotros, la realidad es que el docente, por los años que viene, a veces no comienza a actualizarse porque no tiene recursos, porque le pagan poco. Entonces, por eso, o sea, el Estado no regula eso. Y entonces quiere que el estudiante sea un genio, pero si al docente no lo implementan,
Entonces el estudiante no va a ser genio pues si el docente no está implementado. No le dan calidad de vida al docente. Por eso, o sea, primero, en lo que es público, años están los docentes no siendo nombrados. Constantemente les dan sus contratos y también ahí dan una mala percepción porque cada vez que un docente va a renovar su contrato tiene que someterse a una evaluación de currícula, tiene que someterse a una evaluación de que tiene haber sido capacitado, tiene que haber hecho un concurso. Y entonces cuando que he sacado una ley que se nombre a los docentes universitarios que tienen más de 10 años de antigüedad. Entonces dice, está atentando contra la calidad educativa, pero no lo ven que ese docente cada año, para mantener su trabajo, se tiene que estar capacitando, tiene que estar actualizando su CV, su currículum vitae, tiene que estar estudiando para dar nuevamente el examen y cada año lo tienen y lo tienen. Entonces, ¿en qué tiempo se vuelve investigador? ¿En qué tiempo produce? Si más se dedica a cuidar su currículum para volver a ser contratado, ¿no? Y entonces cuando uno dice, por excepción que se les nombre a todos, dicen, no, es que está yendo contra la calidad educativa, que la realidad de nuestro Perú es así. La realidad es muy diferente, que bueno, poco a poco estamos avanzando y seguiremos avanzando porque son por etapas, ¿no? Que se tiene que ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, saliendo un poquito del tema, en la educación básica regular, no sé si se acuerda, en la época del APRA, no había docentes. Nadie quería irse a la selva, a la sierra, a las partes altas. Y nombraron a docentes con quinto de secundaria. Y pasa el tiempo y quieren que ellos enseñen. ¿Qué van a enseñar? Pues si terminaron quinto, no daba. Entonces salió lo que era la profesionalización, que esos docentes podían hacer profesionalización sábados y domingos en una universidad, pero era en base a su propio esfuerzo. El Estado nunca invirtió en ellos. Pasa el tiempo, muchos, que no sabemos las realidades, cumplieron, sacaron su título y se presentaban a los concursos, los nombraron, pero otros no. Sacamos una ley para homogenizar y nos damos cuenta que muchos no tienen el título, pero tienen el bachiller. Pero cumplieron, y que a esos hay que desaparecerlos. O sea, hay realidades, ¿no? En el caso, ese es otro tema de la educación básica regular, que sí también lo he manejado, porque yo mismo he tenido la oportunidad de ir a supervisar a lugares donde realmente solamente vive el profesor con el estudiante, y los estudiantes vienen desde la puna o de sus estancias, caminando a 2 horas, llegan, reciben la educación y luego se regresan. Y esa es la realidad en el Perú, ¿no? Claro, en diferentes regiones, diferentes en la selva, diferentes en el centro, diferentes en las partes altas. Ahora, en el sector educativo sí, superior, universitario sí estamos avanzando, esperamos seguir avanzando. Por ejemplo, al tener ya, y que debiera ser permanente el bachillerato automático, pues también ya las universidades tienen que ir homogenizando sus mallas curriculares, porque ahí debe estar investigación, el inglés o cualquier otro idioma. Y ya después entonces si tú cumples con eso, cuando alguien cumple una maestría, ya tiene que tener un reto mayor. Y para ir al doctorado ya vemos que te exigen algo más mayor, hasta te piden ahora ya 2 idiomas, y está bien, ¿no? Lo otro la otra ley que también nosotros estamos propulsando al ver esta necesidad que vemos y que es una realidad, es por ejemplo que una persona, ya no hablemos de estudiantes porque cuando terminan de estudiar ya algunos son ya padres de familia, asumen responsabilidades, entran a trabajar a un sector, sea público, privado, o se van de una región a otra porque se casan, uno de una ciudad del sur se casa con uno de la capital, ya se viene, ya comienzan a formar familia,
pero muchos de ellos a veces solamente terminaron, son egresados. Estamos sacando una ley. ¿Por qué? Porque, a ver, ese que estudió en una universidad, en una ciudad digamos, del sur, terminó y no puede sacar su bachillerato en una universidad en Lima, porque no reconocen, así traigan sus certificados de estudio, su malla curricular, no, le dice, usted tiene que sacar su bachillerato donde estudió. Usted tiene que sacar su título donde estudió. No les dan las facilidades. Entonces, ¿qué hace? Nunca tiene el bachiller, nunca tiene el título. Y nunca tiene la aspiración de poder de repente ir ascendiendo en su trabajo, ni le puedan pagar como tal. O sea, ¿de qué le valió estudiar tanto tiempo? ¿O de qué valió que el esfuerzo del padre lo haga estudiar a su hijo? Pues ahí se truncó. Entonces estamos sacando una ley que las universidades puedan estar autorizadas para que, haciendo un análisis de sus certificados, de todo lo que traigan de la otra universidad, en el lugar puedan presentar sus papeles y puedan obtener el título profesional o el bachillerato, ¿no? Con las exigencias adecuadas. Por ejemplo, si estudió y en ese momento no llevó el curso de investigación, les den la oportunidad a esa universidad que lleven un curso de investigación o de metodología de la investigación. Si no tuvo el requisito de inglés, que ahí puede estudiar, entonces, pero de alguna forma ya le das. Similar a los cursos de actualización cuando el bachiller deja de prepararse para la licenciatura, lleva un curso de actualización para obtener el título. Sí, entonces esa es una ley que estamos haciendo y así vamos viendo. Por eso yo en un inicio dije, las leyes no están escritas en una piedra, ¿no? Sino las leyes se pueden ir perfeccionando ante la necesidad de los jóvenes, de los docentes. Por ejemplo, la realidad de los docentes que trabajan en las universidades privadas, como lo que ya hemos comentado, no reciben ese apoyo. Ahora, en las universidades públicas se les nombra, en las privadas también, pero cuando se jubilan, muchos no quieren jubilarse. ¿Por qué? Porque salen de estar trabajando ganando 5.000, 10.000 soles, porque así se les paga a un docente por la capacidad que tiene. Incluso algunos ganan un poco más, depende de la universidad, pero dejan de trabajar ya de ser docentes, se jubilan y reciben 800 soles mensuales. A eso por el AFP y por todo eso. Entonces ahí debemos buscar una fórmula para poder sacar una ley para que no exista esos abismos o esos distanciamientos o esas brechas, sino más bien se cierren y poder lograr estos objetivos del beneficio. La situación, inclusive, señor congresista, se pone más tensa debido al contexto en el que viven algunos docentes catedráticos de las universidades privadas. Hay unas políticas que algunas universidades la ponen en práctica, donde contratan al docente un máximo de 3 a 4 años, ya el docente es despedido porque no quiere... Para no asumir la carga, claro. ¿No? Y no quieren tener compromiso con el contratado, con el docente contratado, ¿no? Y los despiden. Ese docente pudo ser despedido a los 59 años o a la edad de jubilación, quedó ahí sin oportunidades laborales y la situación es también álgida, ¿no? ¿Cuál es el destino de ese catedrático, ¿no? Que, como dice usted, tiene que recibir la pensión que está destinada a lo que sus años, ¿no?, venideros le dieron, y quedó ahí. ¿Y se puede hacer? Son realidades, mire, para poder nosotros solucionar en algo en el aspecto público, es que habían muchos catedráticos universitarios que también hemos sacado la ley y que ya está aprobada, es que terminaban a los 70 años y el día de su cumpleaños, al día siguiente le estaban dando su retiro. Era algo incongruente. Hemos sacado una ley que ya está aprobada para que el primero no se le pueda
jubilar inmediatamente, sino que por lo menos termine el año académico. Estamos hablando a diciembre, ¿no? Pero también sacamos otra ley ampliando la edad del catedrático, porque hay catedráticos que tienen todo ese... El don también, ¿no? El don, la capacidad de que ha aprendido y que tiene para dar es mucho. Y muchas veces a los 70, ¡pum!, les cortamos. Pero ahí, al sacar esa ley, también tuvimos el problema que jóvenes decían no nos dan la oportunidad. Entonces viene ahí lo que es, ¿no? A veces los jóvenes, porque a veces hay jóvenes que se van a enseñar y no tienen nada de experiencia, que no estoy... Una cosa es diferente, es que empiecen a ser como ayudantes de cátedra, ¿no? Que siempre se da. Pero ese ayudante de cátedra está ayudando de cátedra y después ya tú lo miras como docente principal, pero nunca salió de la universidad. ¿Con qué experiencia él puede enseñar en otro campo? Estamos hablando de diferentes carreras, ¿no? Por ejemplo, un médico un catedrático de medicina que se vuelva ayudante de cátedra puede aprender un poco, pero es diferente salir a cumplir su serún en un hospital, en las alturas, en la selva, y luego, sobre todo esa experiencia, vea su realidad y comience a plasmar todo en esos lugares y luego venga para acá. Pero bueno, hay cosas que tenemos que ir mejorando, al menos esta ley que le digo que sacamos, ya disimuladamente le estoy diciendo varias leyes que hemos aprobado en el Congreso. Esta ley, por ejemplo, amplió la edad y ahora por eso tenemos catedráticos que incluso se han reincorporado. Entonces dijeron, no, ustedes están atentando, ¿cómo? No, entonces, ¿qué pusimos ahí en esa ley? Dice que cada año tiene que hacer una evaluación psicológico y psiquiátrico para ver cómo está, porque también ya por los años también, ¿no? Ya a veces hay catedráticos que van y ya por la edad ya no enseñan si no se duermen. Entonces, este certificado médico constantemente cada año tienen que ser evaluados. Pero también hay catedráticos, que yo conozco uno, que no voy a decir su nombre, que mire, me sorprendió, ¿no? Me vino a visitar a mi despacho, tiene 75 años, el señor es lúcido, y vino a decirme que él estaba contento y agradecido por esta ley, porque ha regresado a enseñar y está ganando dinero y puede atender a su esposa que tiene Alzheimer. Entonces me dice, no sabe usted la vida que me ha dado por esta ley. Entonces, se ha extendido, no hay una edad determinada, pero va a determinar mucho por el certificado. Esa ley está aprobada. Una buena acción, señor congresista, y yo creo que también aquí van a tener mucho la participación, si usted lo considera, los representantes de los colegios profesionales, porque son ellos los que, en el sentido práctico, saben o pueden medir la experiencia profesional que deben de tener los docentes, ¿no? Y que a la larga, con la trayectoria, a los que ya llegan a 65, 70 años, pues qué mejor para que sean calificados y continúen en la brecha de lo que usted está proponiendo. Mire, como miembro titular de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, y esperamos que esta nueva legislatura, que si Dios permite, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, y si tengo la oportunidad que estoy solicitando regresar a ser presidente de la Comisión de Educación, yo creo que sí, ahí tenemos que estar trabajando en conjunto y de la mano con los colegios profesionales, porque hay leyes que se ha dado y que muchos de ellos desconocen. Otra de las leyes que hemos sacado es el serún para los estudiantes de agroindustria y agropecuarias, que el Estado también tiene que comenzar a pagar a estos estudiantes que se van a enseñar para mejorar y tecnificar a nuestros hermanos agricultores. Entonces, porque hay muchos estudiantes que estudian, investigan en las universidades, que son ingenieros, van a ser ingenieros agrónomos, agroindustriales. Entonces, ellos tienen, esa ley está aprobada, pero más bien no sé si tienen conocimiento los colegios profesionales, porque también hay ¿no? ingenieros que están inscritos. Entonces,
por ejemplo, eso ir de la mano, ¿no? Hemos aprobado también que en los colegios, en todos los colegios debe existir por lo menos un psicólogo, ¿no? Y muchos incluso nos criticaron porque dijeron que no existe la cantidad de psicólogos como para que puedan ahí ir a los colegios. Pero no vamos a esperar a que lleguen, no, teníamos que sacar y hemos sacado la ley que un psicólogo que sea obligatorio que tenga cada colegio, porque salíamos de una pandemia donde los niños tienen que tener una orientación y un papel importante es del docente que está especializado en enseñar para que pueda tener conocimientos, pero no está capacitado para manejar psicológicamente, ¿no?, un tema de conflictos dentro de lo que ha ocasionado esta pandemia. Entonces ahí nosotros está aprobada esa ley. La otra ley es que exista un odontólogo en los colegios. Y también hay una justificación, porque dice que también los niños cuando tienen problemas dentro de lo que es los dientes, lo bucal, afecta al estómago, y también cuando afecta el estómago, pues afecta también psicológicamente. Y eso, bueno, he ido aprendiendo y uno aprende de la vida, ¿no? Cuando alguien está un poco mal del estómago, son por estrés y todo, y también ya te mandan tanto al gastroenterólogo como también te mandan al psicólogo y luego al psiquiatra. Antes todo el que decía el que va al psiquiatra es loco, no. Hay cosas que tienen que ver. Entonces vamos avanzando. Por ejemplo, esas leyes también tenemos, ¿no? Hay varias leyes que todavía estamos trabajando. Acá está mi equipo que me están escuchando. Nosotros yo creo que debemos ya elaborar, por ejemplo, para ir mejorando esta ley, y vamos a proponer que debe haber un profesor o un representante de las universidades asociativas en la SUNEDU. Y que también, en este caso, también ya tenemos que ver, porque si serían 8. Entonces, cuando deliberan en un directorio, ¿no?, o porque es un directorio, digan, bueno, ya a votación, 4-4. Entonces, en la ley, en una disposición complementaria, tendríamos que poner que el superintendente sería el que dirima en caso de empate, ¿no? Entonces así seguiremos avanzando, vamos a trabajar con los colegios profesionales, es necesario siempre tener esta clase de comunicaciones. Estamos con todo el ímpetu y el interés de aportar. Sabemos que es un problema que hay que trabajarlo de raíz, va a ser a largo plazo, pero con el entusiasmo y la dedicación que usted y todo su equipo viene realizando para lograrlo, y con ayuda de todos los profesionales que estamos al servicio de nuestra sociedad. Doctora, yo estoy muy agradecido por la invitación. También sé que es parte de los colegios profesionales, y debo ver y decir también gracias por esta invitación, esta entrevista, pero he visto también el trabajo que desarrolla usted. He visto ese ímpetu que tiene para poder hacer visualizar que es necesario contar con los colegios profesionales, cosa que hay varios gobiernos que no lo están haciendo. Por supuesto que tienen en sus gabinetes, en el ministerio, en los ministerios, tienen gente profesional, pero no hay una articulación con los colegios profesionales. Y siempre se ve ese desfase por años. Entonces yo creo que debemos ir cerrando esas brechas, teniendo trabajos de mesas de trabajo para ir viendo cómo podemos ir mejorando en todos los campos y en todas las profesiones, porque todas las profesiones son fundamentales, son importantes, ¿no? Los historiadores, las enfermeras, los nutricionistas, que justamente he tenido una reunión con los nutricionistas en la región de Arequipa, y también es importante, mire, cuán importante, qué papel importante juegan los nutricionistas, que ya también nosotros en diferentes leyes hemos ido regulando sobre las loncheras de los
estudiantes del nivel de educación básica regular, pero también tenemos que ir regulando sobre la alimentación de los estudiantes universitarios, ¿no? Del nivel, mire, solamente hemos hablado del nivel universitario, falta en el nivel superior sobre la educación superior pedagógica, la educación superior tecnológica, la educación superior del arte, y en el arte tenemos música, tenemos pintura, tenemos las danzas, que el Perú es riquísimo en danzas folclóricas de diferentes partes del Perú. El día de hoy yo he estado reunido con docentes de las escuelas de arte y existe ahí un problema. Y ya, bueno, no sé si tengamos tiempo. Yo creo que lo vamos a tener y lo comprometo a un segundo programa, ¿no? Para poder hablar justamente de... Pero ahí le dejo, por ejemplo, ¿no? Mire, hay artistas que tienen renombre y han ganado premios a nivel del mundo. Tienen el título de un instituto de arte, miren, y ellos están reconocidos porque son, en el caso de un pintor que ha ganado concursos en todo el mundo, y no lo pueden nombrar. ¿Y por qué dicen? Porque no tiene maestría. Entonces dice, pero ¿quién me va a dar la maestría a mí si no existe una universidad que dé una maestría en pintura? Y tiene razón. Entonces, habría que ver cómo cerramos esas brechas, porque una persona que ha sido considerada a nivel del mundo, le niegan su nombramiento y no tiene, por no tener maestría, imagínense. Entonces dice, ¿cómo podemos hacer, señor congresista? Bueno, ya también tenemos que ir buscando la fórmula, Qué ¿no? bueno, señor congresista, yo creo que este trabajo que usted viene realizando no solamente está viendo un panorama amplio de las necesidades a nivel pedagógico superior y a nivel educativo de nuestro país, sino también le está dando luces de otros indicadores más de trabajos, de proyecciones, y qué enriquecedor. En verdad, este programa ha sido bastante fructífero, señor congresista, poder conocer uno de los tantos ámbitos de los cuales usted está ya elaborando proyectos a favor de nuestra sociedad, de nuestra educación, de nuestro país. Le he traído acá una revista de las producciones que, gracias por la presentación, pero también, aparte de yo ser autor de 156 proyectos de ley, soy coautor de otros proyectos de ley que también he tenido que ver. En total llegamos a casi a 471 leyes, que en estos días, bueno, esto lo hicimos en el mes de enero. Ya tenemos más producciones, pero le dejo para que pueda usted verlo. Enseñarlo en cámaras también, para que los amigos de Redcom puedan ver cada proyecto de ley. Está bastante preciso, bastante indicativo a través de las imágenes para poder corroborar el trabajo que viene realizando el congresista Edwards. Agradecerles, muchas gracias, congresista, el tiempo que se nos ha hecho muy corto, pero hemos llegado a la conclusión de que tenemos a nuestros funcionarios que tienen un trabajo muy delicado, muy exhaustivo, y usted lo ha demostrado esta noche, y solamente nos queda comprometernos, nosotros los profesionales, cuente con los colegios profesionales para seguir trabajando de la mano, y quizás un breve mensaje de usted hacia los jóvenes, a los futuros profesionales y a los profesionales que también se encuentran hoy en día lidiando con una plaza laboral para poder también subsistir y poder seguir manteniendo a sus familias, a sus seres queridos. ¿Cuál sería su mensaje final, estimado congresista? Bueno, primeramente agradecerle una vez más, doctora, por la invitación a Red de Comunicadores, decirles que no va a ser la primera vez que venga, sino estoy dispuesto a la próxima que ustedes me inviten y poder coordinar y seguir dando a conocer todos los proyectos de ley y las leyes que ya hemos presentado y que ya son leyes y que están publicadas en El Peruano, y que también en otro momento podré indicarles cómo debemos hacer que se cumplan las leyes. Dirigirme a todos los que nos están viendo, todos tenemos hijos, y sobre todo a los estudiantes, decirles que
Todos tenemos sueños, pero esos sueños muchas veces se ven truncados. Pero para cumplir nuestros sueños no depende ni del papá, ni de la mamá, ni de los profesores, ni de los tíos, de nadie. Si hay un joven que me está mirando y que tiene su sueño, va a depender mucho de él, de uno mismo, para cumplir ese sueño. Y tenemos el sueño de ser profesionales, de ser técnicos, está en ti. Yo deseo lo mejor y te pido que tomes la decisión, y lo que tienes que hacer para lograr este sueño, ser insistente, persistente y nunca desistir, y lograrás tus objetivos. Y a la vez también dirigirme a todos los profesionales a través de usted, doctora, y decirles que queremos trabajar en conjunto, vamos a trabajar en conjunto, y también nos pueden hacer llegar a través del Colegio de Profesionales propuestas de proyectos de ley, solamente que nos hagan llegar en sí la esencia que tienen. Y eso lo trasladaremos a nuestro equipo del despacho para que se formule la ley. Y si es una necesidad y luego ven que se cumplió en una ley, no soy yo el que hizo la ley, sino fue esa persona quien propuso. Entonces esa ley fue lo que él aportó al Estado. Lo único que nosotros somos como canales que ayudamos a que se concretice esas necesidades de la población, de los ciudadanos, que muchas veces nosotros no lo vemos. Así que seguiremos trabajando. Su servidor, quien les habla, es el congresista Esdras Medina Minaya, y esperamos seguir continuando trabajando. Muchísimas gracias. Con ustedes ha sido el congresista Esdras Medina Minaya, y lo tendremos en otra oportunidad. Estamos muy seguros para poder escuchar más propuestas, más proyectos en bien de nuestro país. Con nosotros será hasta un nuevo programa, RedCom, la red de comunicaciones de los asesores, comunicadores y relacionistas públicos. Se despide hasta un nuevo programa. Nos vemos. Gracias.